La historia de Adán y Eva. La tradición bíblica presenta la narrativa del primer hombre y la primera mujer como figuras centrales en la creación de la humanidad, moldeando no solo las creencias, sino también la moral y la cultura occidental. ¿Pero es esta historia solo un mito? ¿O podría haber alguna verdad oculta en ello que aún no hemos descubierto? La historia de Adán y Eva es una de las narrativas más influyentes de todos los tiempos, presente en la Biblia y central en las tradiciones judeocristianas. Sin embargo, su alcance va mucho más allá de la religión. En sus líneas encontramos la ambientación del Edén, el jardín del paraíso, donde los dos primeros humanos habrían vivido en pura inocencia hasta que, por una elección, una sola acción, se rompió la armonía. Y entonces, como en una fracción de segundo, la humanidad experimentó la caída. Es una historia de pecado, responsabilidad y, sobre todo, curiosidad humana, un aspecto que, irónicamente, lleva a muchos a cuestionar la veracidad misma de la historia. Pero, después de todo, ¿dónde se encuentra la ficción con la realidad? Para muchos, la historia de Adán y Eva es simbólica, un relato alegórico que nos enseña sobre la moral y la condición humana. Sin embargo, existe una larga tradición de interpretación literalista que cree firmemente en la existencia real de Adán y Eva, como los primeros seres humanos. Y estas escuelas de pensamiento no son simplemente una cuestión de fe, influyen en la visión del mundo de millones de personas. Este es un tema que genera acalorados debates sobre el propósito y el destino de la humanidad, y también sobre las definiciones mismas de verdad, realidad e historia. Ahora bien, es importante preguntarnos, ¿qué está realmente en juego aquí? La pregunta sobre la existencia literal o simbólica de Adán y Eva tiene implicaciones que van mucho más allá de la teología. Si hay evidencia de que Adán y Eva fueron seres históricos, cambiaría por completo la forma en que entendemos los orígenes humanos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que significaría encontrar rastros físicos del jardín del Edén, o incluso los descendientes directos de una primera pareja? La idea de un punto de partida para toda la humanidad es fascinante, sobre todo si tenemos en cuenta que la ciencia también tiene algo que decir al respecto. Cuando miramos el Antiguo Testamento, lo que tenemos en el Génesis es una narración que presenta el Edén, el paraíso, como el lugar donde comenzó todo. Allí, Adán fue moldeado de arcilla y Eva fue creada de su costilla, convirtiéndose en su compañera. Pero esta imagen arquetípica de la creación no es exclusiva de las tradiciones judeocristianas. De hecho, historias de una pareja original o de figuras creadas por una entidad suprema se encuentran en numerosas culturas alrededor del mundo. Hay leyendas mesopotámicas, sumerias e incluso egipcias que cuentan historias de dioses y humanos primitivos que habitaban un jardín o paraíso ideal. Al analizar estas narrativas antiguas, algunos estudiosos creen que la historia de Adán y Eva puede haber estado inspirada en cuentos mucho más antiguos. Las narrativas sumerias, por ejemplo, son fascinantes y ofrecen un paralelo intrigante. En tablillas de arcilla sumerias, que datan de miles de años antes de Cristo, encontramos el mito de Enki y Ninursag, donde se menciona una figura femenina llamada Ninti, que significa dama de las costillas o dadora de vida. La conexión entre esta dama de las costillas y Eva, que también fue creada a partir de la costilla de Adán, plantea preguntas que desafían incluso a los más escépticos. ¿Podría esta historia haber sido una inspiración directa para la narrativa bíblica? ¿O sería esto una coincidencia dentro del simbolismo humano común? Deja en los comentarios lo que piensas. Siguiendo esta línea, encontramos otra narrativa antigua que hace eco de temas de la historia de Adán y Eva, la epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya, una de las historias más antiguas jamás registradas, habla de un paraíso perdido, un hombre y una mujer, y una serpiente que representa la tentación y el cambio. Es interesante notar que esta narrativa sumeria trae elementos familiares, el jardín, la serpiente, la elección y las consecuencias. La serpiente, símbolo de tentación y sabiduría oculta, aparece tanto en la tradición sumeria como en la narrativa bíblica. Este elemento, sin embargo, no se limita a las culturas sumeria o judeocristiana, también aparece en la mitología griega, en el mito de Pandora, donde una mujer es tentada a abrir una caja prohibida, liberando el mal en el mundo. Y así, comienza a surgir un patrón. ¿Qué significa todo esto? Estas similitudes pueden indicar que la historia de Adán y Eva es otra pieza más de un rompecabezas mayor, un mito arquetípico que refleja los dilemas y desafíos de la humanidad. Estas narrativas, que parecen desconectadas en el tiempo y el espacio, terminan mostrando una conexión simbólica. En todos ellos, el hombre y la mujer se encuentran en un estado de pureza, se enfrentan a la tentación y se ven obligados a afrontar las consecuencias de sus elecciones. Pero, ¿qué nos impulsa a contar y volver a contar estas historias de generación en generación? La respuesta puede estar en lo que los psicólogos y académicos llaman inconsciente colectivo. Carl Jung, famoso psicoanalista, creía que ciertos arquetipos, o imágenes universales, habitan en la mente humana y se expresan en mitos y leyendas de todo el mundo. Según Jung, la historia de una pareja original representa una búsqueda universal de explicaciones sobre la vida y la mortalidad. Para él, Adán y Eva, Enki y Ninti,
o incluso Pandora y Epimeteo, son figuras que ilustran temas comunes a la experiencia humana. Se trata de personajes que se enfrentan a la tentación, la pérdida y la dualidad entre el bien y el mal. Otro aspecto fascinante es que algunas culturas antiguas, como las egipcias y las griegas, no tenían un concepto de pecado original tal como lo vemos en la tradición judeocristiana. La atención no se centró en la caída o la desobediencia, sino en la curiosidad humana y los descubrimientos resultantes. En otras palabras, si bien la historia de Adán y Eva tiene un tono de advertencia y castigo, otras culturas antiguas veían el viaje humano como un proceso inevitable de aprendizaje, no como un error o un pecado. Esta diferencia de perspectiva arroja nueva luz sobre la comprensión que tienen las diferentes culturas de la humanidad y su papel en el universo. Aún dentro de la cultura judía, existen interpretaciones alternativas de la historia de Adán y Eva, como el mito de Lilith. Según antiguas tradiciones rabínicas y textos cabalísticos, Lilith habría sido la primera esposa de Adán, creada al mismo tiempo y de la misma sustancia que él. Sin embargo, Lilith no habría aceptado someterse a Adán y por ello fue expulsada del jardín del Edén. Esta enigmática figura representa una versión diferente de la historia del Génesis, introduciendo el tema de la igualdad y autonomía femenina. Lilith, que se niega a seguir las órdenes de Adán, es un personaje intrigante que añade otra capa de misterio a la narrativa. Estas variaciones de la historia de Adán y Eva no son solo curiosidades, reflejan la riqueza y complejidad de las culturas antiguas y muestran cómo cada sociedad reinterpretó sus mitos para reflejar sus valores y cuestiones sociales. La historia de Adán y Eva, tal como la conocemos, es solo una versión de una narrativa que ha sido moldeada y reinterpretada a lo largo de los siglos, influenciada por diferentes culturas y contextos históricos. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vamos, ahora comenzaremos con el campo de la genética, donde algunos científicos han intentado explorar la posibilidad de una Eva mitocondrial y una Adán cromosómico, ancestros teóricos de toda la humanidad que habrían vivido hace miles de años. Eva mitocondrial, por ejemplo, es el nombre que recibe el ancestro femenino común más reciente de toda la humanidad moderna, basado en el ADN mitocondrial transmitido exclusivamente por las madres. Sin embargo, la fecha de existencia de esta Eva mitocondrial es de hace unos 150.000 a 200.000 años, mucho antes de la cronología propuesta por la Biblia para Adán y Eva y el Adán cromosómico, y asociado con el ancestro masculino más común reciente. Vivió hace entre 200.000 y 300.000 años. La distancia temporal entre estos dos antepasados sugiere que nunca se conocieron, desacreditando la idea de una única pareja original. Además, la genética nos muestra una complejidad increíble que contradice la idea de un único origen reciente común para toda la humanidad. El concepto de cuello de botella genético, un evento en el que la población humana se habría reducido drásticamente, puede resultar tentador de relacionar con una pareja fundadora, pero incluso estos cuellos de botella, como los que posiblemente ocurrieron en el pasado de nuestra especie, indican poblaciones de cientos o miles de individuos, no solo un par. El ADN de los humanos modernos muestra evidencia de mestizaje entre varias poblaciones primitivas, no un solo linaje puro. En otras palabras, la diversidad genética presente en los humanos modernos sugiere una población ancestral diversa y numerosa, no un comienzo con solo dos personas. La arqueología, a su vez, aporta otra serie de elementos intrigantes. Al investigar las primeras civilizaciones, los arqueólogos descubrieron que culturas como la sumeria, la egipcia e incluso la china tenían sus propias narrativas de creación. Las excavaciones en yacimientos de Mesopotamia, donde se encontraba la antigua civilización sumeria, han sacado a la luz tablillas de arcilla y otros artefactos que narran mitos de la creación muy similares a los de Adán y Eva. Las primeras ciudades, como Ur y Eridu, presentan evidencias de carácter religioso. Prácticas y mitos que evocan historias de un paraíso perdido y seres creados por dioses. Pero a diferencia del relato bíblico, la evidencia física y arqueológica de estos sitios no sugiere una línea directa que conduzca al Génesis, sino más bien un complejo mosaico de creencias y tradiciones que evolucionaron a lo largo de milenios. Cuando analizamos el concepto mismo del jardín del Edén, las cosas se vuelven aún más complejas. Algunas teorías sugieren que el Edén, si existió, podría haberse inspirado en regiones reales y fértiles de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Sin embargo, a pesar de las investigaciones y avances arqueológicos en la zona, no se ha encontrado ningún rastro o prueba directa de un Edén específico. En cambio, lo que vemos son comunidades agrícolas floreciendo a lo largo de estos ríos, evidencia de ciudades avanzadas y cultos religiosos, pero nada que apunte a un paraíso jardín habitado por dos ancestros únicos. De hecho, descubrimientos recientes muestran que la agricultura, por ejemplo, surgió gradualmente y en varias regiones diferentes del mundo, lo que contradice la idea de un único punto de origen. Otro campo que añade un toque fascinante a la discusión es la paleontología, que estudia los fósiles para comprender la evolución de la especie humana. Los registros fósiles nos cuentan una historia de evolución a lo largo de millones de años, con homínidos desarrollándose en diferentes regiones de África.
Con el Homo sapiens emergiendo como una rama reciente de esta línea evolutiva, la idea de que todos los humanos descienden de una pareja específica se vuelve aún más improbable. Los fósiles encontrados en sitios arqueológicos del este de África, como los de Olduvai Gour y Turkana, muestran que nuestra especie compartió el planeta con otras especies de homínidos, como los neandertales y los denisovanos. Estas interacciones y cruces entre diferentes especies nos dicen que nuestra evolución no fue lineal, ni aislada. Y aquí el misterio se profundiza: ¿sería posible conciliar estos descubrimientos científicos con la narración bíblica? Algunos teólogos e historiadores sostienen que la historia de Adán y Eva no debe interpretarse literalmente, sino como una alegoría de la condición humana, del paso de un estado de inocencia a un estado de conocimiento y responsabilidad. Otros van más allá y sugieren que el Edén representa una memoria colectiva de las primeras civilizaciones o incluso una representación simbólica del desarrollo de la autoconciencia humana. Desde esta perspectiva, la historia de Adán y Eva deja de ser un acontecimiento histórico y se convierte en un símbolo del camino de la humanidad en busca de identidad y comprensión. A pesar de esto, algunos investigadores continúan buscando posibles huellas o ecos de hechos reales que pudieron haber inspirado la historia del Génesis. Podría ser posible, por ejemplo, que los fenómenos meteorológicos extremos o los cambios ambientales ocurridos en el pasado remoto fueran interpretados por civilizaciones antiguas como una expulsión de un paraíso natural. O tal vez la propia transición de la vida nómada a la agrícola generó este sentimiento de pérdida de un estado ideal. Son puntos que la ciencia y la arqueología investigan, tratando de comprender si detrás del mito hay una experiencia humana concreta que sirvió de base para el nacimiento de tales narrativas. Y, sin embargo, aunque la ciencia y la arqueología revelan datos que cuestionan la historia de Adán y Eva como una verdad literal, muchos continúan viendo esta narrativa como una verdad espiritual o metafísica. Quizás el punto central no sea si Adán y Eva existieron literalmente, sino más bien lo que representan en la imaginación humana. En última instancia, la ciencia y la religión ofrecen caminos distintos para comprender el mundo, pero ambos caminos buscan respuestas al mismo misterio fundamental: ¿de dónde venimos y qué significa ser humano? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión, y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.